Hola, ¿cómo están? A los tiempos. Em, el día de hoy les quiero entregar o desarrollar un tip cristiano para la vida que le he titulado ¿Dudas del amor de Dios en tu vida? Pero les dejo la presentación primero. Véala. Como les dije en un comienzo, el tema de ahora es dudas del amor de Dios en tu vida. Y se ha desarrollado varios puntos en los cuales, bueno, para muchos tal vez es evidente el amor de Dios que está en nuestras vidas, porque tenemos un hogar, una familia, tenemos techo, no nos falta nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero he querido desarrollar un tema del amor de Dios en nuestra vida en el sentido de que yo cómo puedo comprobarlo, podríamos decir más directamente. ¿Sí? No tanto sujeto a alguna apreciación. No sé, ustedes vean si es que doy el mensaje tiene ese resultado. Pero en todo caso he querido poner varios puntos en los cuales cómo se manifiesta el amor, ya sea de forma general y nos vamos también a una forma más personal específica. La primera manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, ¿cuál sería? Podríamos ir a la parte general, ¿no? Y esto lo encontramos en Génesis 1:25 que dice, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir cría de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. O sea, imagínense, estaba el Espíritu Santo sobre las aguas, todo era caos, estableció la calma, creó los cielos y la tierra, creó los continentes, creó el océano, creó los animales, las aves y toda esa creación la hizo el Señor. ¿Sí? Y dijo que esto era bueno. ¿Sí? Pero al final como dijo, como hubiera dicho, pero aquí falta algo. ¿Sí? Como diciendo esta manifestación de todo mi esmero, de todo este cariño, de toda esta dedicación, está faltando alguien que la disfrute. Y es así como creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y justamente este ser humano fue puesto en el mundo para que disfrute toda esta creación. Incluso, bueno, estaba en el huerto del Edén también para que se alimente de todos los árboles que existían ahí. Obviamente todos sabemos que era excepto uno, pero no le faltaba nada, no tenía ni frío ni calor, no tenía enfermedad, podía vivir el tiempo que deseara, se comunicaba directamente con Dios. ¿Sí? Bueno, y al final en Génesis 1:31 que dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No fue suficiente crear todo el planeta Tierra, por así decirlo, sino que decía faltaba algo, falta alguien que lo disfrute, alguien que yo quiero que lo disfrute. Y creó al hombre a su imagen y semejanza y dijo, ahí sí, ahí está perfecta la creación. ¿Qué mejor manifestación del amor de Dios que esa? Ahora, vámonos a otra manifestación. Dice relación con el pecado. ¿Sí? Todos sabemos qué es el pecado, pero bueno, desde el punto de vista etimológico del origen de la palabra pecado, quiere decir errar el blanco, o sea, desviarse o no ir al destino que estaba predeterminado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista bíblico, el pecado todos sabemos que es separación de Dios, espiritualmente hablando, pero el pecado también, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, tiene otro significado, dice lo siguiente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, el pecado es separación de Dios, pero significa muerte. Esa separación de Dios implica muerte. Eso es justamente el pecado. Ahora todos sabemos cómo ingresó el pecado en nuestras vidas a través de Adán. Adán y Eva, o Satán en el huerto del Edén, como les dije en un comienzo de la creación, nada le faltaba. Todos podían comer menos de este árbol que estaba aquí en medio del huerto. Pero comieron. Y justamente el pecado llegó a la humanidad a través justamente de Adán y de Eva. Por ende, nosotros somos portadores de ese pecado por ser descendientes de Adán. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte y de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Muerte, separación y esta separación de Dios y esto implica es no ir al lugar que estamos predeterminados. Según 1 Juan 3:4 dice todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. A Adán se le dijo no comerás y comió.
Según Romanos 5:3-23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por ende, aquí tenemos, no vamos a analizar todas las consecuencias del pecado, pero sí para ilustrar un poquito lo que es para mí, en forma de ver esta manifestación del amor de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La primera consecuencia del pecado es la muerte, separación de Dios. Y la otra consecuencia la encontramos en Isaías 1:15, que dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque haga muchas oraciones. No escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Para quedar más claro, en Proverbios 28:9 dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Por ende, vimos el pecado. ¿Cuál fue el origen del pecado? Ocasiona separación de Dios, ¿sí? Ocasiona muerte, por ende, y a su vez también ocasiona que las oraciones del pecador no son escuchadas por Dios. ¿Por qué? Porque hay una separación. No existe esa comunicación con Dios porque hemos dado término a esa relación con Dios a través del pecado. Ahora, acá hay un versículo, se los voy a citar para seguir analizando el tema, que es muy, muy rico. Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí como que vamos aclarando cuál es la manifestación del amor de Dios en este tema, ¿no? Porque aquí, claro, no es suficiente, o mejor dicho, el amor verdadero no es que nosotros amemos a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Justamente respetar su mandamiento, obedecer su mandamiento, como está en 1 Juan 5:3. Sino que el amor verdadero es porque Dios amó primero. O sea, Dios se manifestó primero hacia nosotros. Y una de esas manifestaciones, ¿cuál fue? Entregó a su único Hijo para morir por nuestros pecados, que venían desde Adán y Eva. Por ende, a través de esta manifestación del amor de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos terminar esa separación y volver a estar unidos con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Y adicionalmente, en la vida entonces vamos a estar unidos de nuevo con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces nuestras oraciones van a ser escuchadas. Ahora el pecado nuestro ya va a ser olvidado porque estamos acertando al blanco, o sea, estamos en el camino correcto, por así decirlo. Y adicionalmente vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Como lo dice 1 Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Sí? Por ende, aquí podemos ver el amor de Dios justamente librándonos del pecado a través de nuestro amado hermano e Hijo de Dios Jesucristo. ¿Cuánto dura esto? ¿Tiene alguna caducidad, alguna duración? No, no la tiene. Pero solamente dura tiene una duración o es vigente para los que le temen. Interesante, ¿no? Y esto está en Salmo 103:17, dice, pero el amor del Señor permanece para siempre, con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, a los que le temen. Si yo no le temo a Dios es porque no le conozco. Por ende, si no le conozco, no tengo una relación con Él. Si no tengo una relación con Él, entonces los mandamientos de Dios no existen en mi vida. Por ende, mis oraciones, si oro, ¿me va a escuchar? No me va a escuchar. ¿Por qué? Porque tengo una separación de Dios. ¿Y eso qué implica? Muerte. Por ende, no tengo vida. Así de sencillo, no tengo vida. Tengo muerte. ¿Sí? Por ende, esta es una segunda manifestación del amor de Dios. La tercera es que esta también es bien increíble porque se refiere al concepto de hijos. ¿Sí? Y 1 Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Lógico, no existe relación, no respetan sus mandamientos, hay separación, sus oraciones no son escuchadas y tienen muerte. Por ende no lo van a asimilar nunca mientras no lo reconozcan o lo reciban. Y eso justamente está en 1 Juan 1:12 que dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por ende, Él nos trata como hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos en Él y lo recibimos en nuestra vida. Por ende, le tememos, porque le conocemos. Sí. Ahora, a su vez en Romanos 8:14 y 17 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre.
Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. A su vez, en Isaías 49:15 dice: ¿jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. ¿Cuándo? Cuando creemos y le recibimos. Tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Él nos trata como hermanos, o sea, como hijos. ¿Por qué? Porque como les dije en un comienzo, le hemos recibido en nuestra vida. Por ende, nuestras oraciones son escuchadas. Son escuchadas. ¿Y tenemos vida eterna? Claro que la tenemos. Otra manifestación que también dice relación con una... valga la redundancia, con una relación especial con Él, es un concepto de amistad. ¿Sí? Y según Wikipedia, ¿cómo define amistad? Dice, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una relación interpersonal más común que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad se crea cuando las personas se encuentran inquietudes y sentimientos comunes, al igual que la confianza mutua. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. Qué increíble, ¿no? O sea, la amistad ¿con quién se logra? Con aquellos que tienen, con dos o más personas, con aquellos que se tienen inquietudes o sentimientos comunes, ¿sí? Claro, cuando en la medida que nosotros tenemos esa inquietud por conocer a Jesús, por conocer a Dios, pueden nacer inquietudes o sentimientos, ¿no? Que nos llenan y que nos embargan y que eso nos une con el Señor. Pero lo importante también de esto es que ocurre en cualquier etapa de la vida, ocurre en cualquier momento de nuestra vida. Y eso es lo hermoso, puede ser ahora como puede ser en el futuro, pero puede darse en cualquier momento y eso justamente se da también con el Señor. Ahora, a este respecto en Juan 15:12 al 15 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. A su vez, dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Qué hermoso, ¿no? Porque dice aquí, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Quién dio la vida por los amigos? Jesucristo. ¿Quiénes son los amigos? Aquellos que tienen inquietudes y sentimientos comunes. ¿Cómo lo logramos? A través de una relación o a través de un estudio con la palabra del Señor para ir ganando fe, para ir ganando conocimiento, para ir ganando o alimentando esa relación que debemos tener con Dios. ¿Qué logramos con eso? En creer en Él y en reconocerlos en nuestras vidas. Y eso que genera justamente una relación tan especial con Él es que Él nos limpia del pecado a través de su amado Hijo Jesucristo y Él escucha nuestras oraciones. Ahora, aquí hay algo bien interesante que les quiero analizar solamente un poquito. Dice, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Cómo se logra este concepto de amistad, no? Todo lo que el Padre me dijo. Y aquí quiero poner un ejemplo justamente en el caso de Marta. ¿Sí? Esto está en Juan 11, 21 al 23. Dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Continúan los versículos, nos saltamos al 25. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ahora, ¿cómo relacionamos con el versículo anterior? Dice, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Acuérdense, Marta está desesperada, triste, porque Lázaro, su hermano, había muerto. Jesús llega justamente al cuarto día, ya lo habían enterrado. Dice, ¿sabe cómo diciendo para qué viene si ya no es necesario? Esto acuérdense que lo vimos también en el estudio de qué le pasó a Simón. Hace un tiempo ya lo vimos. Es importante que lo revise. Se los encomiendo. Ahora, aquí Marta está desesperada, pero ¿qué sucede aquí? Dice, Jesús le revela algo a Marta.
¿Qué le dice? Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Le está revelando algo. Acuérdense que nada hacía Jesús si no era revelado por el Padre. Y como vimos en el libro de Juan, dice, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces, aquí existe una revelación de Jesucristo hacia Marta. Y eso que está demostrando, no solamente que existe una empatía, sino que hay una relación con Marta, hay una relación de amistad, porque está revelando algo que el Padre le dijo a Jesús y Jesús lo está manifestando a Marta. Ahora, aquí es increíble la respuesta de Marta, porque no fue cualquier respuesta, sino que ella dice, siempre he creído que tú eres el Mesías. Ella tenía la certeza de quién era el que estaba diciendo esas palabras. Por ende, no eran unas simples palabras que Marta no entendió, sino que ella tenía claro quién estaba diciendo eso. Por ende, cuando Jesucristo revela algo que viene del Padre, como en este caso, lo revela. ¿Por qué? Porque existe una relación de amistad. Aparte de ser considerados hijos, hay una relación de amistad. ¿Por qué? Porque aparte de respetar los mandamientos, sí, aparte de existir ese amor verdadero por parte del Padre hacia nosotros creemos y le recibimos. Está ese concepto de amistad de parte de Jesucristo porque Él murió. En cambio, nosotros le consideramos amigos por respetar los mandamientos y también porque creemos y le recibimos. Existe esa reciprocidad, por así decirlo, en el cual Jesucristo manifiesta algo, revela algo. ¿Por qué? Porque somos sus amigos. Y ahí está justamente la relación de amistad. Y como quinto y último punto, también existe una manifestación ya del tipo personal. Y aquí les voy a citar a unos personajes bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Bueno, Jeremías vivió entre el 650 al 585 a.C. Bueno, escribió el libro de Jeremías. Él vivió justamente en Jerusalén, vivió también en Judá, vivió en Babilonia y también vivió en Egipto. Y su misión de Jeremías era justamente llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Ahora, ¿pero qué tiene que ver la manifestación del amor de tipo personal? Bueno, el mismo Jeremías 1, 4 al 5, ¿qué dice? El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mis profetas a las naciones. Existe una manifestación personal del amor de Dios. Íntima, dirigida, expresa y explícitamente a Él en este versículo. Y respecto a esta parte de la historia, ¿sí? A Él. ¿Qué sucedió también en el caso de Pablo? Todos sabemos quién era Pablo. Perseguidor, era una persona que detestaba a los cristianos hasta que sucedió ese evento con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 1, 15 y 16? Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano, ¿sí? Antes de que yo naciera. Aquí existe otra manifestación del amor de Dios dirigida directamente a Pablo, muy similar con lo que le pasó con Jeremías. Y por último, en el caso de David, todos conocemos quién era David, era el hijo menor o el hermano menor de 8. El padre se llama Isaí, de la tribu de Judá. Fue elegido justamente rey de Israel mediante la unción que fue dada por Samuel. ¿Qué decía David en Salmo 139, 13 al 16? Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Estaba dirigida expresamente también a la vida de David antes que nazca, durante. Dios estaba presente en ese lugar junto con David. Por ende existe un amor directo, direccionado con nombre y apellido dirigido a una persona en específico. Ya no tan general, por así decirlo, sino que dirigido a una persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos a Jeremías, tenemos a Pablo, tenemos a David, pero también estás tú en ese amor directo del Señor. ¿De dónde saco esto? Juan 3:16, ¿qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde estás tú? En la siguiente parte dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que María, para que Juan, para Cristóbal, para que Andrés, para que Mauricio,
Póngase su nombre en esta oración, para que tú, que crees en Él, no te pierdas, sino que tenga vida eterna. Ahí estás tú. En Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pónganse su nombre. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a Mauricio, a Andrés, a María, a Sofía, ¿sí? A Camila. Pónganse su nombre. Dios te bendice. Dios te bendice por tu paciencia en las pruebas y en las tentaciones, porque después de que las superaste, vas a recibir la corona de vida que Dios te ha prometido a ti porque le amas. ¿Sí o no? En Romanos 8:11, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Pónganse su nombre. O léalo de la siguiente forma, en primera persona. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en mí, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a mi cuerpo por medio de su espíritu que vive en mí. Y con esto termino. En Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Juan, María, Mauricio, serás vestido de blanco. Jamás borraré a Mauricio o a María, pónganse su nombre de nuevo del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso son ustedes. Pónganse su nombre y no duden, no sigan dudando. Aquí he dado una pequeña tip en cuanto a las manifestaciones del amor de Dios. Es mucho más amplio, pero yo creo que esto es suficiente ya para que se den una idea de que Dios les ama a ustedes. Y si no le ama a ustedes, ya saben qué es lo que está sucediendo. Crean en Él y recíbale. Y ahí estará el Señor con ustedes siempre por la eternidad. Dios les bendiga. ¿Sí? Y hasta la próxima. Chao.